Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre el núcleo, la constitución y su biología. ¿Qué es el núcleo? De latín, núcleos o núcleos, corazón de fruta, es un orgánulo membranoso que se encuentra en las células eucariotas. El núcleo alberga el material genético de la célula, el ADN, y es también el lugar donde se producen los ribosomas, las máquinas celulares que sintetizan proteínas. Contienen la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se denomina genoma celular. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión génica. Por ello, se dice que el núcleo es el centro del control de la célula. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión génica y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en células procariotas. Tiene tres funciones primarias, todas estas relacionadas al contenido del ADN: almacenar la información génica en el ADN, recuperar la información almacenada en el ADN en la forma de ARN, ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes, que son proteínas. También se localizan los procesos a través de los cuales se llevan a cabo dichas funciones. Estos procesos son la duplicación del ADN, su ensamblado con proteínas histonas para formar la cromatina, la transcripción de los genes a ARN y el procesamiento de estos a sus formas maduras. Muchas de estas son transportadas al citoplasma para su traducción, la regulación de la expresión génica. Como bien hemos dicho, el núcleo es un organulo típico de células eucariotas. La forma generalmente es esférica, puede ser lenticular o elipsoide, en algunos casos llega a ser lobulado. El tamaño generalmente oscila entre 5 a 25 micrómetros, que son visibles con un microscopio óptico. En hongos hay núcleos de 0.5 micrómetros visibles solamente con un microscopio electrónico. La posición es característica para cada tipo celular. En células embrionales ocupa el centro. En células adultas generalmente está desplazado hacia un costado porque en el centro está ocupado por una o dos o más vacuolas. El número. La mayoría de las células de plantas superiores son uninucleadas, aunque ciertas células especializadas pueden ser multinucleadas, como los cenocitos, durante un periodo de su existencia o toda la vida, fibras liberianas, tubos lactíferos, endosperma. La constancia normalmente de todas las células vivas es que tienen un núcleo, aunque hay excepciones. Los tubos fibrosos del floema carecen del núcleo de la madurez, sin embargo reciben la influencia del núcleo de las células acompañantes. Ahora bien, la constitución del núcleo. Las principales estructuras que constituyen el núcleo son la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente al organulo y separa su contenido del citoplasma, interrumpida por numerosos poros nucleares. Cada poro está recubierto por un conjunto de proteínas llamado complejo de poro nuclear. Los poros actúan como una compuerta selectiva a través de la cual ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permiten la salida de distintos ARN, sus proteínas asociadas, necesarias para la expresión génica y el mantenimiento cromosómico. La envoltura nuclear es sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios dependientes del citoesqueleto, mientras que la lámina nuclear, la cual se localiza adyacente a la superficie interna de la envoltura nuclear, provee soporte interno, rodea al nucleoplasma y está compuesta de dos capas de membrana, una externa y otra interna, que respectivamente ya mencioné. Cada una de estas membranas tiene dos capas de fosfolípidos organizadas con sus colas apuntando hacia el centro, formando una bicapa de fosfolípidos.
Existe un pequeño espacio entre las dos capas de la envoltura nuclear, en el cual está conectado de manera directa con otro orgánulo membranoso que es llamado retículo endoplasmático. El material génico del núcleo en interfase se llama cromatina. Cada fibra de cromatina está formado por ADN asociado a histonas y otras proteínas no histónicas. En la interfase se produce la síntesis de proteína y ARN, la duplicación del ADN, por lo que no es necesario que la información génica sea accesible y el material génico se encontrara extendido, como en la cromatina. En la división celular se reparte equitativamente el material génico de las células hijas y este se va a encontrar individualizado en cromosomas. Es almacenada en una sustancia gelatinosa llamada neocoplasma, en el cual están disueltos sus solutos y un esqueleto filamentoso, la matriz nuclear, la cual provee soporte a los cromosomas y a los grandes complejos proteicos que intervienen en la replicación y transcripción del ADN. El nucleolo es el sitio donde se sintetizan los tipos de ARN-R. La función principal del nucleolo es la síntesis de ribosomas, transcribiendo el ARN-R ribosómico para formar sus componentes. Está relacionado también con la síntesis de proteínas. En células con una síntesis proteica muy activa hay muchos nucleolos. El nucleolo son más destacados en la interfase y desaparecen cuando los cromosomas se van condensando, desaparecen después en la profase y vuelven a reaparecer en la telofase. Un dato interesante en saber es que el primer orgánulo celular en ser descubierto fue el nucleolo, observado inicialmente por Anton van Leeuwenhoek y descrito posteriormente por Franz Boer. Este orgánulo recibe el primer nombre que actualmente se le conoce gracias al científico Robert Brown, quien lo designa así en 1831. Ahora, la función del núcleo es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares que regulan la expresión génica, pues es el centro de control de la célula porque de él se rigen las actividades celulares. En el núcleo celular se controla la producción de proteínas enzimáticas de la célula. Para ello se vale del ARNM o el ARN mensajero, que es el encargado de llevar la información del ARN ribosómico en el citoplasma, donde se producen la síntesis de proteínas enzimáticas que controlan los procesos metabólicos. Además, en el núcleo celular se encuentran cromosomas de ADN que contienen la información génica del individuo que es pasada a las células hijas durante la división celular. Los cromosomas aparecen ocupando lugares específicos. Los genes que codifican los productos relacionados, aunque estén localizados en diferentes cromosomas, pueden estar ubicados próximos en el núcleo interfásico. Dichos cromosomas están agrupados de tal forma que los genes de los ARN ribosomáticos están todos juntos y confinados en el nucleolo, el lugar donde se sintetizan, procesan y ensamblan los ARNR. Esta separación física asegura que los ARNR puedan ser eficientemente ensamblados dentro de las subunidades ribosomales. En el núcleo, los genes transcripcionalmente activos tienden a estar separados de los transcripcionalmente inactivos. Los activos se encuentran ubicados centralmente, mientras que los silenes están confinados próximos a la envoltura nuclear. Tan pronto como las células entran en mitosis o en meiosis, los fragmentos de la matriz nuclear dirigen la condensación de los cromosomas, construyéndose en la parte central de los mismos. Pero esto se ve más profundidad en el ciclo celular, que bien es el conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento y división de la célula en células hijas. Espero que hayas entendido la constitución y biología del núcleo de una manera fácil. Por ahora es todo y te doy las gracias por escucharme.